hemos iniciado una serie de lecciones que tienen que ver con nuevos tiempos para la iglesia. La idea es que nosotros tenemos que ajustarnos, aprender en realidad a trabajar juntos para que en realidad lleguemos a reflejar lo que Dios tenía en mente cuando hablaba acerca de una iglesia organizada. Y no nomás estar trabajando todos acá y allá en todos diferentes lugares y nadie sabe lo que está haciendo. Dios tenía un plan divino y Él quería que aprendiéramos a trabajar juntos en armonía, cada uno en su lugar. Y cuando miramos a través de nuestras lecciones, hemos mirado esta importancia sobre ello y también hasta este punto hemos llegado a mirar el papel o el rol o la responsabilidad que cae sobre los ancianos hasta este momento. Y hoy en esta tarde vamos a seguir adelante con nuestra lección hablando acerca de los diáconos. El plan de Dios para la iglesia es perfecta. Lo que vamos a mirar en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Lo que llegamos a mirar es el retrato perfecto de la iglesia o la imagen de Dios en cuanto a la iglesia. Dentro de este plan de Dios no solamente se quiere, sino que se espera que cada uno lleguemos a trabajar juntos, que aprendemos a trabajar juntos, en lo cual llegamos a llamar nosotros nuevos tiempos para la iglesia. Y es necesario que aprendamos esto para que podamos funcionar exactamente como Dios siempre lo tenía en mente desde un principio. Y si no llegamos a aprender a reflejar la imagen de Dios en cuanto a la iglesia organizada, habíamos dicho que rápidamente como una roca que está rodando en una montaña bien alta, va a rodar y va a venir todo a su fracaso si no aprendemos a trabajar juntos como Dios siempre tenía en plan. Y es por eso que es necesario mirar cada componente de la iglesia, y ver la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, para así obrar fielmente, cada uno en nuestro lugar, en nuestro trabajo, y así poder seguir agradando a Dios como una iglesia que llega a glorificarlo en esta obra. Ahora, ya que hemos mirado la obra del presbiterio y su responsabilidad, ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia el diaconado, los diáconos dentro de la iglesia local. Quiero que miremos primeramente diácono. La palabra diácono, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Y quiero que miramos que el crecimiento de la iglesia llegó en realidad a revelar el plan divino de Dios desde muy temprano. Miramos en Hechos capítulo 2, el evangelio se predicó por primera vez. Hubo como 3,000 personas que se llegaron a convertir en ese día de Pentecostés, en Hechos 2. Y luego llegamos más adelante, en Hechos 4 y 5 se sigue predicando el evangelio, se aumenta más el número de los discípulos. Ya para Hechos 6 llega a suceder un problema. Las viudas quedaron desatendidas, pero dentro de esto llegamos a tener como una pista hacia el plan divino de Dios para la iglesia. En Hechos 6, versos 2 y el 3, y así que los 12, o es decir, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Al crecer la iglesia, ciertas situaciones iban a surgir. Y eso es
creo que hasta cierto punto puede ser algo natural. Y algo tenía que hacerse. Y algo tenía que hacerse. Cuando miramos que los apóstoles no iban a poder atender esa situación porque ellos ya tenían algo grande que hacer, de ir a predicar el evangelio a toda criatura, ellos no iban a poder atender esto. Por lo tanto, la solución era que eligen ciertos varones para poder atender esta situación. El punto es de que esos varones no eran diáconos. No eran diáconos, pero nos dan una pista al plan divino de Dios, que a través del crecimiento de la iglesia, el extendimiento del evangelio, del reino, ¿qué es lo que iba a suceder? Alguien se iba a tener que llegar a ser puesto en un cierto oficio dentro de la iglesia para atender situaciones como estas. Esos hombres fueron elegidos no porque eran diáconos, como algunos creen, lo cual no se puede probar, pero abrió la puerta al plan divino de Dios, que se iba a necesitar un servidor especial dentro de la iglesia local. Y creo que eso es lo que llegamos a mirar en Hechos 6:2. Por lo tanto, llegamos a la idea de los diáconos o el diaconado o el diácono, el cual viene la palabra griega diáconos, el cual quiere decir uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un maestro, asistente, o llega a ser un maestro, especialmente un maestro, un asistente, un ministro, dice Thayer. Diáconos, dice en Helps Word Studies, dice completamente, quiere decir completamente, y conis quiere decir polvo. Y propiamente quiere decir levantar completamente el polvo, moviéndose a toda prisa y así ministrar. Luego sigue hablando A.T. Robertson, dice, propiamente significa levantando polvo, así como uno que corre para hacer un mandado. Entonces lo que llegamos a mirar es que los diáconos, o el diácono pues es uno que hace un servicio que se le ha mandado con prontitud y diligentemente. Cuidadosamente lo lleva a ejecutar. Entonces, miramos esto en cuanto al diácono. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿a quién se le va a servir? ¿A quién se le va a estar sirviendo? Y miramos que las únicas 2 veces, hay 3 veces en que se utiliza la palabra diáconos en las Escrituras. Y una de ellas se refiere a Febe, que era una diaconisa. Entonces, no estamos hablando en cuanto a eso, solamente sí que 2 ocasiones en el Nuevo Testamento llegamos a mirar la palabra diácono en la palabra de Dios. 2 diferentes ocasiones. Y dentro de esas 2 ocasiones nos dice exactamente el servicio que se le va a rendir. ¿A quién se le va a rendir ese servicio? Y miramos en Filipenses 1:1, el cual leímos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Si logramos a mirar, dentro de este plan divino de Dios, nos dice exactamente a quién van a estar sirviendo los diáconos. Dice, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El servicio que los diáconos de esta iglesia en Filipos, el servicio que se iba a rendir, iba a ser a la iglesia misma que estaba congregándose en la ciudad de Filipos. No a nadie más. Y la siguiente ocasión que encontramos la palabra diáconos es cuando Pablo lo hace mención, escribiendo directamente a Timoteo en cuanto a los requisitos de los ancianos y los diáconos, y luego utiliza la palabra diácono. Dice así mismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez,
de lengua, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, y sigue hablando. Pero dentro de ese mismo contexto nos da a entender a quién iban a servir. Todo el propósito el cual se escribe acerca de las mujeres, el lugar de la mujer al final del capítulo 2 de 1 Timoteo, y luego sigue hablando acerca de los ancianos y luego de los diáconos dentro del liderazgo de la iglesia, y resume con esto en el capítulo 3 y el verso 14 y 15, dice, te escribo esto. Y todo lo que se había dicho anteriormente, te escribo esto, esperando ir a verte pronto. Dice, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pero miramos a quién se iba a servir. La casa de Dios, que es la iglesia. Y podemos hacer la pregunta, ¿cuál iglesia? ¿Verdad? Pues Timoteo estaba en Éfeso. El servicio al cual Pablo se estaba dirigiendo, o el servicio al cual Pablo estaba diciendo a Timoteo, hablando acerca de los diáconos, ese servicio que se iba a rendir, iba a ser a la iglesia que estaba en Éfeso. Por lo tanto, lo que llegamos a entender entonces es de que los diáconos rinden un servicio no fuera de la iglesia, sino aquellos que están dentro de la iglesia. Están directamente ligados su servicio con la iglesia local. Y logramos mirar eso en los únicos dos textos que se menciona diáconos. Ahora, todo esto nos ayuda a entender que ser un diácono es trabajo. Es trabajo. Lo mismo que viene siendo la idea de ser un obispo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tenemos que ser puestos en acción. Tenemos que estar actuando, haciendo algo. Lo cual se requiere un esfuerzo. Ahora, una vez un hermano dijo, si no se está haciendo trabajo, no se está ejercitando bien el diaconado o el obispado. Entonces tienes que hacer algo. La inactividad de uno no está bien cuando se habla acerca de los oficios, especialmente del diácono y de los ancianos. Ahora, dentro de la iglesia hay mucho que se tiene que hacer para que el diácono esté inactivo. Otra vez más, si no estamos haciendo algo, el punto es de que no lo estamos haciendo bien. Tenemos que estar haciendo algo. Hay demasiadas cosas que se tienen que hacer dentro de la iglesia. Si hay inactividad, no lo estás haciendo bien. La vida del diácono es una vida de trabajo. Trabajando para la iglesia, obrando para la iglesia, sirviendo la iglesia. La vida del diácono es una vida de trabajo. Ahora, la segunda cosa que creo que tenemos que mencionar en cuanto al diaconado es mi perspectiva. Cómo miro las cosas es extremadamente clave cuando se habla acerca del diaconado. ¿Qué es mi perspectiva? ¿Cómo miro este oficio? Debemos de mirarlo una vida de servicio. Una vida de servicio es una buena vida. Esa perspectiva debemos de mirarlo de esa manera. El vivir una vida de servicio nos lleva a ser más como Cristo. Y creo que cuando miramos este oficio del diácono, en realidad es un oficio bien especial. De ser un siervo especial es bien especial en realidad. Porque creo que miremos, es muy fácil mirar esta obra en una manera negativa. No solamente porque no se habla mucho sobre los diáconos, pero también porque se está rindiendo cierto servicio a la iglesia y es muy fácil que perdamos el enfoque. Y que en vez de mirarlo como una vida, una buena vida, y mirarlo como estar acercándonos, como ser más como Cristo,
lo miramos de una manera equivocada y perdemos el enfoque y comenzamos a pensar, pues yo estoy haciendo todo eso, pero ¿qué es lo que están haciendo los demás? Y perdamos el enfoque de qué es lo que viene siendo ese siervo especial. Eso puede venir a la mente porque llegamos a perder lo que en realidad es servir como o ser como Jesús. Se sirve no para recibir algo en regreso o para que nos den unos aplausos. Se sirve porque yo quiero ser más como mi Señor. Yo quiero ser más como Jesús. Y por eso servimos. Y no servimos para compararnos con otros y mirar lo que no están haciendo. No, eso es perder la visión. La vida de Jesús era una vida de servicio. Si abren sus vidas conmigo ahí en Juan capítulo 13, en esos últimos momentos de la vida de Jesús, cuando Él juntó a sus apóstoles, y Él comenzó a platicar con ellos sobre muchas cosas, y creo que Juan es el único que llega a relatar muchas de estas cosas ahí, comenzando desde Juan 13 hasta Juan 17, esta conversación que tiene con los 12, y dentro de ese periodo, pues Judas se va, ¿verdad? Y luego ya más es los 11 con quien está hablando, pero ahí en Juan 13, y el verso 12 y adelante dice, así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os ha dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Creo que era la idea de Jesús de hincarse y luego estar lavándole los pies a los apóstoles. Como que la idea debería haber sido en reversa. Yo quiero lavarte los pies a ti. Tú eres el Rey, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Verdad? Y eso es lo que pensaba Pedro, pero Jesús dijo, si no me dejas lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Lo que Jesús estaba tratando de enseñar en esos últimos momentos a esos 12 hombres, la necesidad de ser siervos para alguien más, de servir a sus hermanos, de servir. La gran lección sobre servir los unos a los otros. Eso no estaba fuera de Jesús. Él hizo esto. Su vida era servir a todos los demás. Y quiero que miramos, y Él dejó esta gran lección con lavándole los pies a los apóstoles. Ahora, ahorita quiero hablar más acerca de eso, pero quiero que miramos otro ejemplo. En Marcos capítulo 10 y el verso 45, en Marcos 10 y el verso 45 dice la palabra de Dios también en cuanto al servicio de Jesús. 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El acto más grande de servicio de Jesús fue cuando Él estuvo en Gólgota, cuando Él estuvo sufriendo, cuando Él dio su vida por ti y por mí. Ese fue el acto más grande de servicio que se graba en toda la historia de la humanidad. Servicio en dar su vida por ti y por mí. Ahora,
la vida de Jesús, comenzando con ese primer ejemplo que miramos del lavamiento de los pies de los apóstoles, hasta llegar a su fin de su vida, la vida de Jesús nunca fue para enfocarse en sí mismo. La vida de Jesús siempre se trataba de las otras personas, de los demás, nunca de Él. Y si logramos a mirar, el cristianismo fue fundado sobre ese principio. No se trata de ti, se trata de alguien más. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú por alguien más? Ese es el fundamento en que se estableció el cristianismo. Y lo interesante de todo esto es de que Jesús nunca se quejó de vivir una vida de servicio hacia las otras personas. Ahora, ¿no pensamos que Jesús en algún momento se cansó en su vida? Sin embargo, estaba ahí lavándole los pies a los apóstoles. Muchas veces no hacemos o decimos que no hay el tiempo para hacer cosas para la iglesia o para Dios. Queremos excusarnos. Eso no puede ser posible porque siempre hay el tiempo de servir. ¿Jesús se cansó? Sí, Él se cansó también. ¿No piensan que tuvo días largos, especialmente en el día de Sermón del Monte? ¿Ustedes piensan que ese sermón fue como unos 30, 40 minutos? No. Ahora, ¿no pensamos que Jesús en algún momento quiso dormir? Por supuesto. Pero eso no lo quitó a Él de ir y poner a otros delante de Él y servir a otras personas. Quiero que entendamos que hay gozo, un gozo especial en servir a otros, porque creo que llegamos a reflejar la parte más especial de Cristo. Llegamos a reflejar la parte más especial de Cristo. Nuestra perspectiva tiene que ser correcta para poder fielmente cumplir con lo que se nos ha encargado a nosotros como diáconos. La comprender esta gran verdad nos llevará a servir con alegría, con gozo y con felicidad y fidelidad a Dios, a la iglesia. Es esta clase de servicio que trajo la salvación a la humanidad, y es esa clase de servicio que se nos ha dado a nosotros como diáconos. En realidad somos un siervo especial para la iglesia. ¿Sí saben que no se refleja eso dentro del presbiterio? Pero sí se refleja lo que Jesús hizo por nosotros, hizo obra redentora dentro de los diáconos. Eso sí es especial. Y eso es algo que debe de animarnos a seguir sirviendo y no dejar de servir y ser fiel en esta obra. Y la tercera cosa es que el servicio tiene que continuar. El servicio tiene que continuar. Al estar en estos nuevos tiempos en la iglesia, nos damos cuenta que el servicio de los diáconos no puede dejar de existir. Tiene que seguir adelante, tiene que continuar. Si queremos que la iglesia funcione apropiadamente, que en realidad lleguemos a reflejar lo que Dios tenía en mente, los diáconos tienen que servir. Y luego, después de eso, tienen que seguir sirviendo a la iglesia. Y un fiel cumplimiento de ese servicio es necesario. No es opcional, es necesario para la iglesia. Otra vez más, si llegamos a estar inactivos o no estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada, estamos haciéndolo mal. No estamos haciendo o reflejando en realidad lo que Dios tiene en mente.
Y en realidad va a ser un estorbo para el crecimiento de la iglesia. Ahora, quiero que miremos en Mateo capítulo 25 y el verso 34 a 40. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ahora, cuando miramos estos textos, lo había mencionado el hermano Barrera hoy en la mañana en su predicación, cuando miramos estos textos, del verso 34 a 40, creo que podemos nosotros sacar de esos textos en cuanto al servicio, y que nos pueda ayudar a nosotros ser activos en esta obra. Primeramente, de que nos enseña que tenemos que tener la habilidad de poder identificar una necesidad. Si miramos que adentro de los textos nos está enseñando que esta persona, estos que de la derecha, estas personas de la derecha, esos hermanos de la derecha que iban a entrar en el gozo de su Señor, les dice que cuando te vimos que tuviste hambre y te dimos de comer, ¿verdad? Dice, tuve hambre, tuve sed, fui desnudo, fui forastero. El punto es de que ellos pudieron ver que había una necesidad. Alguien tenía hambre, alguien tenía sed, alguien fue forastero, alguien estuvo en la cárcel. Si noten que había algo que se tenía que identificar, y eso era la necesidad. Había una necesidad. ¿Sí saben que el trabajo de los diáconos, tenemos que poder identificar dónde está la necesidad? Porque ¿sabes qué? Ahí es donde debes estar tú, trabajando ahí en esa necesidad. Tenemos que saber identificar la necesidad y trabajar allí. Después de eso, llegamos a mirar que se tiene que tomar acción. Tenemos que ver una necesidad y saber cómo suplir esa necesidad. ¿Quiénes eran los que se les estaba dando de comer? La misma persona que pudo ver que había una necesidad de hambre. Vio la hambre de la persona, y ¿qué es lo que hizo? Le dio de comer. Vio que uno tenía sed, y ¿qué es lo que hizo? Le dio de beber. Vio que alguien estaba enfermo, y ¿qué es lo que hizo? Fue y lo visitó. La vida del diácono no solamente es poder identificar ciertas necesidades, pero también tomar acción inmediata de aquel que está sirviendo. Ahora, si podemos ver claramente cuál es la necesidad, ¿tenemos que pedir permiso? ¿O tenemos que esperar hasta que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer? Creo que dice aquí el texto, que las personas estaban esperando, a ver, alguien está con hambre, a ver si alguien me dice que les dé de comer. No. ¿Qué es lo que hizo? Tomó acción. Tomaron acción, le dieron de beber, le dieron de comer, lo fueron, lo visitaron, le dieron de vestir. Tienen que hacer algo, tienen que tomar acción. ¿Sí saben que muchas veces la dilación o
la esperar llega a ser el enemigo de muchos. Quizás esa necesidad se tiene que atender inmediatamente. Y si esperamos, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es lo que estamos hablando. Tomar acción. ¿Qué más? Mateo también 25 nos enseña: servir a la iglesia es servir a Cristo. En el verso 40 dice que dice: Señor, ¿cuándo te vimos así, así, así? Y el verso 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué perspectiva miramos las cosas? Cada vez que rindes un servicio, ¿estás mirando a Cristo en la persona? ¿Estás mirando a Cristo en nuestros hermanos? Y eso nos debe de llenar de alegría, y eso nos debe de llenar de prontitud, y hacer las cosas con cuidado, y hacer las cosas con prontitud, porque es una oportunidad de servir a nuestro propio Rey, a nuestro propio Salvador. Es mucho más que ayudar a servir a uno que está necesitado. Es una gran bendición de servir a nuestro Redentor. Y hay gozo en eso. Y hay alegría en eso, de poder expresar nuestro amor a Cristo a través de nuestro servicio a la iglesia. Es increíble cómo nos revela tanto la palabra de Dios en cuanto al diaconado, y solamente se menciona 2 veces en las Escrituras. 2 veces. Solamente tengo que ver la vida de Jesús. Y la última cosa, y podemos sacar muchas más cosas, pero la última cosa que quiero que miremos es que hay una recompensa al no dejar de servir. No dejes de servir. Dice el verso 34, ¿qué es lo que le estaba diciendo el rey? En el verso 34, entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que se ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay una gran recompensa. Cuando nosotros persistemos en servir, seguimos adelante sirviendo, no nos desmayamos, seguimos sirviendo a Dios a través del oficio del diaconado. Servimos a la iglesia y Dios va a dar la recompensa al final. No nos podemos cansar de obrar. Hay algo que Dios nos está dando al final del camino, de este servicio. Y creo que miramos que si llegamos a dejar de servir, y esto llega a implicar que en alguna manera nos hemos cansado de servir a Cristo. Tenemos que mirar las cosas claramente. Si servimos a nuestros hermanos, es exactamente a servir a Cristo. Y si dejamos de servir, es porque tú te cansaste de servir a Cristo. No lo tienes que decir, tus acciones lo dicen todo. Y eso también llega a implicar que nos hemos cansado de ser como Cristo. La vida de ser como Cristo, de imitar a Cristo y su servicio que Él rindió para nosotros. Saben que es un poquito demasiado pesado y ya no quiero andar en eso. Si no ¿qué tan peligroso es? Y eso es ver las cosas claramente. No hay manera bonita de ponerlos, así son las cosas. Cuando nuestro servicio continúa a través de la vida del diácono, eso asegura que la iglesia funcione exactamente como Dios tenía en mente. Eso es reflejar la imagen de Dios. El diácono que no sirve, o si nosotros dejamos de servir y no continuamos en nuestro servicio, todo se va a venir por abajo. Eso es la verdad. Pero si continuamos, vamos a seguir a través de los años reflejando siempre lo que Dios tenía en mente.
Cuando el servicio continúa a través de la vida del diácono, estamos asegurando el funcionamiento de la iglesia. Dios tiene un plan perfecto para la iglesia y este plan es que todos aprendemos a trabajar juntos. Cada uno de nosotros en nuestros nuevos tiempos. Y Dios nos ayuda. Eso es lo hermoso de todo eso, que Dios nos ayuda, nos facilita las cosas con decirnos exactamente qué son nuestras responsabilidades, para que fielmente podamos cumplirlas aquí dentro de la iglesia. Y cada uno tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos. Sí, eso sucede inmediatamente que llegamos a completar la iglesia, pero el problema está en adaptarnos en mente, en hacer esa transición de mente de que ahora estamos en nuevos tiempos y tenemos que aprender nosotros a trabajar juntos. Si no, todo va a venirse a derribar completamente. Cada uno tiene que adaptarse a nuestros nuevos tiempos y haciendo esto, llegaremos a agradar a Dios en esos nueva etapa de la iglesia, pero no solamente esto, sino que también llegaremos a asegurar el futuro de la iglesia. Eso no se va a poder lograr sin que los diáconos hagan lo que tienen que hacer, servir.